Hola, mi nombre es Yesenia Paucar, estudio en la Unidad Educativa Agronómico Salesiano y hoy voy a dar el resumen de mi cuarto libro que se titula El corazón de las tinieblas. Su autor es Joseph Conrad. Mi libro contiene 120 hojas y esta historia comienza en un yate en Londres en el cual hay 5 personas y una de esas es Charles Marlowe. Es un señor totalmente muy que dice muchas fantasías y comienza a contar a las demás personas que están ahí cómo llegaron los romanos a Londres. Pero a muchas personas que estaban ahí no les interesaba porque conocían que Marlon era una persona que le gustaba decir cosas que no eran reales. Pero en el momento en el que Charles comienza a contar la historia, a las personas les va llevando un poco la atención. Marlon, desde que era niño, le gustaban lo que son los barcos y la última vez que manejó uno fue en el Oriente y después de eso, entonces él estaba buscando algún otro trabajo en el que pueda manejar un barco y su tía lo consigue uno. Él se presenta en Berham, es una ciudad donde están buscando a alguien un capitán que maneje un barco a vapor. Entonces él va a la entrevista y es aceptado. Luego de eso, él se despide de su tía porque tiene que ya empezar su viaje con otras personas y el viaje consistía en irse llevando Marlon, que eso era lo que la empresa a la que el barco pertenecía, se trataba de eso, de un intercambio de Marlon. Entonces ya pasan muchos días y él se va en el barco de vapor junto con otras personas, pero en el transcurso de que se están yendo, los ríos están súper que llenos, están altos y las personas creen que es muy peligroso, pero Marlon trata lo posible porque todo vaya bien. Pasan unos 30 días y casi ya llegan a la primera estación de donde tienen que dejar todo lo material y el barco se daña. Lleva otros 30 días más para que Marlon pueda arreglar el barco. Pero antes de eso la gente se da por vencida y entonces decide alejarse de eso. El Marlon al fin, después de esos 30 días, arregla el barco y sigue el viaje. Y a lo lejos, en una choza, encuentra una nota en la que dice que deben apresurarse. Y siguen yendo, y era de noche y entonces se toman un descanso y se encuentran con un joven muy interesante que comienza a hablar con Marlon y por primera vez en su vida Marlon escucha el nombre de Kurtz, quien era una persona importante, quien se quería hacer rico con lo que era el Marlon, lo que él estaba llevando y que era muy necesario para esa persona. Y bueno, gracias a ese joven, Marlon se va con más de la idea de quién es esa persona y cómo le gustan las cosas. Luego de eso, y al fin llegan y todos son recibidos por un ruso que cuidaba a Kurtz, quien era una persona que le gustaba hacer las cosas solo, pero sin embargo ese ruso se quedó ahí para cuidarlo, ya que Kurtz se encuentra enfermo. Entonces llegan con el material y Kurtz está enfadado porque se habían demorado muchísimo. Entonces ya todo eso pasa, comienzan a descargar los materiales y a Marlon Kurtz le parece una persona muy artística porque cuando estaba entrando a su casa y a su fábrica vio un cuadro muy lindo y entonces él pensaba que Kurtz era una persona que tenía mucha arte, solo que era un poco molestoso, que se enojaba de todo. Entonces ya pasa todo eso y en un momento escucha que el dueño de la empresa de la cual Marlon trabaja junto con su tío hablan y escucha que ellos están diciendo que se sienten un poco molestos por la actuación de Kurtz y que piensan que Kurtz les va a hacer daño, pero Marlon no cree que él sea capaz de hacerles algo. Pasan los días y ellos todavía siguen ahí y empiezan a notar que Kurtz se pone un poco enfermo. Entonces, a pesar de todo eso, Marlon se dio cuenta que a Kurtz las personas igual le tenían mucho respeto y ya cuando en los últimos días que se puso muy enfermo, igual las personas seguían ahí y lo trataban como a un dios. Pasó todo eso y en un momento le pusieron a Kurtz en el barco de Marlon para poderlo llevar a otro lugar para que se mejore. Y en ese transcurso que ellos están de regreso, Kurtz se pone bien
y comienza con su mentalidad de que quiere hacerse rico, de que les va a quitar todo a ellos, les iba a quitar el barco, un poco más de material de Marlon que quedaba ahí en el barco, y él pensaba en quitarles todo eso. Y el ruso les advierte, pero Marlon no le hace caso, y al final ve en su mirada de Kurz, ve una mirada que es muy mala, y entonces Marlon está preparado para lo que vaya a pasar. Comienzan a morir muchas personas y Marlon está realmente muy asustado. Entonces ya pasan los días, las personas van muriendo por enfermedades, por el frío que hace, y Kurt también se pone mal. Otra vez vuelve a recaer de su enfermedad y Marlon se preocupa mucho por él, y entonces Marlon y Kurt hacen como se hacen los dos, confían mucho el uno para el otro, y Kurt le entrega unos papeles a Marlon para que él lo tenga y que nunca les entrega a nadie, les confía unos papeles muy importantes a Kurt. Entonces pasa todo eso y Marlon se sentía preocupado y no sabía qué es lo que iba a hacer si Kurt se moría en su barco. Kurt siempre tenía en su cabeza que él tenía en su mentalidad antes querer robar todo lo que Marlon tenía, querer gobernarse de todo lo ajeno, porque él quería igualarse a su novia, quien era era una chica de un alto prestigio, tenía muchas joyas, era de la alta sociedad, y él quería parecerse a su esposa. Pero finalmente Kurt se murió y Marlon fue en busca de esa mujer y le contó que se había muerto. Su esposa guardó por mucho tiempo luto y estaba muy triste, y también Kurt lo último que dijo al morirse fue su nombre. Entonces la mujer se sentía muy mal por eso, porque no pudo convivir mucho tiempo con Kurt. Luego ya pasa todo eso y Marlon se hace cargo de esa mujer y junto con otros señores regresan nuevamente a Londres, y en uno de esos momentos todo se vuelve negro, las nubes se hacen negras, comienza a llover muy duro y el barco se hunde, y es donde todos comienzan a ver unas puertas negras y comienzan a escuchar voces de Kurt, y entonces ellos piensan que llegaron al corazón de tinieblas que Kurt tenía, porque era una persona fría, una persona un poco mala, pero en fin, ellos lo aceptaron y se quedaron todos ahí metidos. Cuando el barco se hundió, todos se quedaron ahí, y como lo dije, ellos creyeron que estaban llegando al corazón de tinieblas que Kurt tenía. Y gracias. Buenas noches, soy representante de Yesenia Rucar del segundo de bachillerato. Pues bien, he podido observar de que mi hija día tras día está en lo que es el proyecto de lectura. Me ha parecido algo muy bueno porque ella ha podido darse tiempo para también hacer este proyecto, que me llama la atención a mí también como mamá, de ver que es algo bueno en la que ella se está concentrando, y felicito a la unidad educativa por este proyecto.